¿Cómo se mira la traición en tu vida? Quizás has sido traicionado tú, quizás alguien muy cercano a ti, quizás tu marido, quizás tu esposa, quizás un hijo o una hija. Siento que todos de alguna manera hemos experimentado de variación a variación la traición en nuestras vidas. La traición es algo difícil que como humanos podemos experimentar. La falta que se comete quebrantando un voto de fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener es algo muy real en la vida del ser humano por causa del pecado. Cuando yo pienso en la traición, seguro algo viene a su mente como lo hace en lo mío. En mi caso, cuando pienso en la traición, pienso en la Malinche. Si usted es mexicano, quizás conoce un poco de esta historia, ¿verdad? De la Malinche. La Malinche era una mujer náhuatl, originaria actual del estado mexicano de Veracruz. Alrededor de 1519, después de Cristo, pues esta mujer llamada o dictada o el sobrenombre la Malinche, fue una de las 20 mujeres esclavas dadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco. Y bueno, pues esta mujer jugó un papel importante en la conquista de Tenochtitlán, que vendría siendo hoy México. Ella fue una intérprete, consejera e intermediaria del conquistador famoso o infamoso Hernán Cortés. Más adelante se convirtió en su compañera y dio a su primer hijo, Martín, quien es considerado uno de los primeros mestizos surgidos en la conquista de México. Y mire, la imagen de la Malinche para la mayoría de la población de mexicanos es el estereotipo de la traición. Seguramente en sus países de procedencia en Latinoamérica puede pensar o relacionarse con otro personaje que pueda representar la traición. Para el México, la Malinche es ese estereotipo de traición, aunque otros la consideran como víctima por excelencia del choque cultural que se produjo. Para otros, ¿verdad? Ella simboliza traición. Pero mire, la Malinche, ella solo llegará a un distante segundo lugar como, podríamos decirlo, la renegada más despreciada de la historia, porque hay alguien que tiene un primer lugar. Y creo que esto es similar en cualquier cultura, tanto aquí en los Estados Unidos como en México, como en otros países en Latinoamérica. Hay una figura en la historia humana que tiene un nombre más infamoso y traicionero que la Malinche o que otros individuos que pudiéramos atribuir o visualizar la traición. Y creo que sabe de quién estoy hablando. Si no lo sabe, del discípulo traicionero, Judas Iscariote. Para los cristianos entendemos que la historia de Judas está en el centro de la Pascua. No se puede entrar en esta Semana Santa o en todo el periodo de Cuaresma a partir del Jueves Santo, llorar el Viernes Santo también y regocijarse el Domingo de Resurrección sin antes pasar por la historia impactante y trágica de Judas Iscariote. Un discípulo traicionero. Difícil de creer, pero la verdad es lo que este hombre hizo fue traicionar a un mejor amigo. Y yo quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Acaso tú eres capaz de traicionar? ¿Acaso tú eres capaz de traicionar? Si somos honestos, si yo soy honesto,
La verdad es que yo sí soy capaz de traicionar. Lo mismo que tú. Eres capaz de traicionar. Lo fue verdad para la vida de este discípulo traicionero. Otra pregunta quizás que podemos hacer de seguimiento en cuestión a la falta que se puede cometer de quebrantar la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener a Jesucristo como nuestro Rey y Señor y Salvador. ¿Podemos traicionar a Jesús? ¿Acaso podemos traicionar a Jesús? ¿O acaso estás traicionando a Jesús? ¿O acaso traicionarás a Jesús? La realidad, queramos admitirlo o no, todos nosotros tenemos el potencial a seguir las pisadas de este discípulo traicionero, Judas Iscariote. Pero la idea de esta mañana, al reflexionar en entrar esta Semana Santa, este Domingo de Ramos, en el cual Jesús entra a la ciudad de Jerusalén rumbo a la cruz del Calvario para ser sacrificado, podemos nosotros reconocer nuestra culpa, nuestra traición y traerla a los pies de Jesús en esta invitación que nos hace de pasar a ser un discípulo traicionero a un discípulo redimido. La invitación está ahí esta mañana para ti y para mí, independientemente de dónde estás tú. Si quizás estás traicionando a Jesús, quizás lo has traicionado, quizás lo traicionarás. ¿Verdad? La traición revela el quebrantamiento del pecado en nuestras vidas. Y veremos esto en la historia de Judas Iscariote. Así que esta mañana quizás has escuchado la historia de Judas Iscariote, quizás no. La verdad es que muy poco se habla en la Escritura de este hombre infamoso. Y tenemos que comenzar con su nombre. El nombre de Judas era un nombre muy común en aquel entonces, en aquella época. Es como quizás para nosotros el nombre de Jesús o el nombre de María. En nuestro contexto latino son nombres muy comunes que utilizamos. Es importante saber que la Escritura menciona también a otros Judas. Pero cada vez que se está refiriendo a este discípulo traicionero, los escritores hacen una nota declaratoria específica para decir, no estamos hablando de los otros Judas, estamos hablando de Judas Iscariote. Pero antes de que Judas descendiera a la infamia que ha acarreado por más de 2000 años, tenemos que recordar que Judas era un discípulo de Jesucristo. No solamente era cualquier discípulo o seguidor de Jesucristo, era un apóstol, era uno de los 12. ¿Qué significaba esto? Es que él era uno de aquellos del grupo selecto, del grupo íntimo, de aquellos que seguían a Jesucristo, que atestiguaron sus milagros, sus actos y sus palabras a lo largo del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Era uno de los 12 hombres elegidos como parte del ministerio terrenal de 3 años y medio aproximadamente de Jesús. Y mire, yo sé que es difícil de quitarnos de la cabeza el beso de traición de Judas. Pero por un momento, hagamos como que no sabemos la historia y no sabemos que Judas traicionará a su maestro con un beso. Porque es difícil de dejar de ver sus manos también entrelazadas alrededor de una bolsa de dinero, porque es como se nos introduce también en las Escrituras, alrededor de una bolsa de monedas de plata, mientras sale del templo después de haber recibido la paga por su traición. Pero si nos teletransportáramos a aquel tiempo, en el primer siglo en Israel, y entrevistáramos a las personas más cercanas
que conocían y sabían de Jesús de Nazaret, se enterará usted y yo. Y nos sorprenderíamos al preguntar a estos amigos y familiares más cercanos a Jesús que Judas era uno de los más leales y devotos seguidores del Mesías. Pastor, ¿Judas? Sí. El hombre dotado en este movimiento de Jesús fue Judas, hijo de Simón Iscariote. Dice, pero pastor, ¿cómo puede decir tal cosa? Mire, ¿a quién le confía usted su dinero? ¿Al vecino? Probablemente no. ¿A su marido? Quizás no. ¿O a su esposa? Quizás no. No lo quiero meter en problemas. A lo que voy es que el dinero nos cuesta. El dinero es algo muy preciado, ¿no? ¿A quién usted le confiaría ser el tesorero de una organización, de un negocio? A una persona confiable, ¿verdad? Una persona que sea leal. Es como se nos introduce a Judas Iscariote. Esta persona tenía mucha confianza. Y algo que nos olvidamos también es que este discípulo realizó y se le encomendó el ministerio que los demás 12 apóstoles. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, brevemente. Mateo capítulo 1, el Evangelio según Mateo capítulo 1. Y vamos a estar por varias secciones del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio, de acuerdo a los distintos evangelistas esta mañana. Pero estamos observando estas últimas semanas cómo el camino hacia Jerusalén, el camino a la cruz está progresando. La semana pasada vimos al discípulo, un discípulo amado. Previamente vimos un discípulo fracasado. Y hoy estamos enfocándonos en un discípulo traicionero. Mateo capítulo 1, versículos 1 al versículo 4, dice lo siguiente la palabra de Dios. Y le animo a que me siga ahí en su traducción disponible o en su dispositivo electrónico. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesucristo. Perdón, lo puse aquí mal en mis notas, discúlpenme. Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 10. Capítulo 10, versículos 1 al 4. Lo hice para si estaba poniendo atención, ¿verdad? Y si yo también estaba poniendo atención aquí. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, y dice la escritura, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar, ¿qué? Espíritus malignos, demonios, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles, en caso de que nos quedara duda, ¿quiénes son estos 12 en los cuales Jesús encomendó que hicieran estas cosas, estos milagros, expulsar estos demonios, sanaran o viceversa? Dice el versículo, los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago, se acordará, los hermanos del trueno. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, que por cierto ahí está Judas Tadeo, Judas el celote, y aquí tenemos un último Judas, Judas Iscariote. Y notan, la mayoría de sus Biblias traerá entre paréntesis la siguiente nota del evangelista Mateo, quien después lo traicionó. Versículo 5, note lo que dice, Jesús los envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Verá, cuando leemos o escuchamos de Judas, no nos imaginamos a Judas predicando el evangelio de Jesucristo. No nos imaginamos a Judas sanando enfermos. No nos imaginamos a Judas Iscariote expulsando demonios.
No sabemos realmente cuándo Jesús llamó a Judas o las circunstancias que lo rodearon. No sabemos cuándo este hombre de Judea vio por primera vez a este predicador Galileo y decidió seguirlo. Pero lo que sí sabemos es que dejó todo lo que estaba haciendo en su vida anterior para seguir a Jesús. Eso es claro. Esa decisión la tomó igual que Pedro, igual que Juan, igual que el resto de los 11. Pasamos por alto mientras leemos las narrativas del Evangelio, como si ser un discípulo en aquellos días fuera tan simple como 2 visitas a la semana a un edificio como este, acondicionado, y la sincronización de labios de algunas canciones de adoración. Que eso no es lo que es un discípulo o ser un discípulo de Jesucristo, pero a veces en nuestro contexto del siglo XXI es como catalogamos ser un discípulo de Jesucristo. En aquel entonces, el ser un discípulo de Jesucristo implicaba dejar todo y seguir al Maestro. Y es cierto, esto era algo que pocas personas, pocos devotos estaban dispuestos a hacer. La Escritura es claro que Jesús atrajo a multitudes después de que Él alimentó a miles en las colinas, después de que sanó a varios enfermos. Pero vemos también que las multitudes eran inconstantes y también se iban cuando las cosas se ponían duras. Específicamente en Juan capítulo 6 sabemos unas cuantas palabras duras que Jesús les compartió a aquellos que estaban ahí reunidos y muchos se apartaron. Incluso si leemos Juan 6, Jesús voltea a sus discípulos y le dicen: ¿ustedes también se escandalizan? ¿Quieren irse? Y recordarán las palabras de el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna o palabras de vida. Después de Jesús haber pronunciado estas palabras, sabemos que ninguno de los discípulos o apóstoles se fueron, incluyendo a Judas. Él permaneció, él siguió. No se alejó entonces, no abandonó a Cristo en ese momento. Judas durante 3 años. Imagínese el pausar su vida por 3 años. Yo sé que usted tiene un trabajo, yo sé que usted tiene una carrera, una profesión, está estudiando, quizás está entrando apenas en su matrimonio, su relación matrimonial, o ya tiene un tiempo en su matrimonio. Quizás sus hijos están en la universidad, quizás sus hijos están a punto de tener sus propios hijos, va a ser nieto o nieta, o quizás ya tiene nietos, va a tener bisnietos. Pero imagínese pausar su vida por 3 años. Dejar todo lo que ya está haciendo y sigue a este individuo, a este maestro. ¿Puede ver el compromiso de Judas Iscariote? Y no es como si solo fuera un espectador. Él, al igual que los otros discípulos, como leímos, recibió el poder de Jesús para un ministerio evangélico y apostólico uno. Versículo 5 nos dice ahí en Mateo 10 que envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: vayan a los gentiles, no vayan a los gentiles y a los samaritanos, prediquen el evangelio a los de casa en Israel. Piensa en esto: Judas Iscariote, sí, Judas Iscariote, el discípulo traicionero, proclamó el reino de Dios, curó a los enfermos, expulsó demonios. Hubo personas, quizás muchas, cuyos corazones se volvieron a seguir a Cristo debido a la predicación de Judas y cuyas enfermedades fueron sanadas por sus manos. Es más, imagina lo que vio Judas en sus 3 años al lado de Jesús. Él fue testigo de cómo el mar embravecido escuchó la voz
del Creador. Él vio caminar a hombres y mujeres discapacitados, a los ciegos encontrar la vista, a los endemoniados encontrar la libertad. Incluso Judas participó en el milagro donde Jesús tomó el almuerzo de un niño y lo convirtió en un buffet para un estadio lleno de gente hambrienta. Judas estaba allí cuando un cadáver descompuesto, maloliento, llamado Lázaro, se quitó las vendas de la tumba y salió tropezando de ahí. Vio a Jesús dar vida eterna a una mujer junto al pozo en Samaria. Escuchó el sermón del monte. Judas vio todo esto en vivo, en carne propia. Participó e hizo el ministerio en el nombre de Jesús. Sí, no tengamos en duda que Judas fue un predicador del evangelio. El pastor Colin Smith lo dice lo siguiente al respecto. Escuche con atención. Judas caminó con Jesús durante 3 años. Vio de cerca y en persona la vida más grandiosa jamás vivida. No se puede tener un mejor modelo de fe que Jesús o un mejor ambiente para formar la fe que el que tuvo Judas al caminar con el Salvador. Entonces, ¿puede imaginar usted la oportunidad, el privilegio de caminar con Jesucristo durante esta tierra? Yo no sé usted, pero si al ponernos en esos zapatos sería una experiencia fenomenal, ¿no? El poder experimentar eso en carne propia, ser testigo visual de esos acontecimientos. Es difícil de comprender entonces si conocieras a Judas y si te encontraras con él en el mercado en Hebrón, o si estuvieras entre la multitud reunida en Galilea cuando Jesús enseñaba, que Judas estaba comprometido, o al menos eso aparentaba. ¿Estarías convencido en tu mente que había pocas personas en el planeta tan comprometidas con el reino de Dios como Judas Iscariote? Incluso tanto para el círculo íntimo de los 11 apóstoles, que él administraba la contabilidad, los libros. Tan confiable era él dentro del círculo íntimo de Jesús y recaudaba el dinero para este incipiente movimiento. Mire conmigo al Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 6. Porque Juan aquí, el evangelista, nos da un portarretrato de lo que hacía este discípulo. Yo sé, tenemos a pintarlo y saltarnos a ese beso de la traición, la noche en que Jesús fue traicionado. Pero para allá vamos. Versículo 6 del capítulo 12 dice así la palabra de Dios: no es que Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Ahora, tenemos que entender, porque cuando esto fue escrito, fue después de que esto sucedió. Los evangelistas están escribiendo en reflexión a lo que ha sucedido. Específicamente el Evangelio de Juan fue lo último que se escribió, de los 3 o de los 4, contando a Juan. Y aquí Juan nos da una nota introductoria. Pero en su momento los discípulos confiaban en él. Era una persona confiable. Juan nos dice aquí, ¿verdad? Que sí, era mano larga. Pero después que se dieron cuenta, después de la traición, después de que se les enmascaró. Y mi punto es, Judas fue amado, fue dotado. No sé usted, pero el ser bueno con los números, tienes que ser dotado. No todos somos buenos con los números. Yo sé que hay unos cuantos contadores por aquí. El ser bueno con el dinero toma su gracia. Pero Judas fue amado, dotado y sacrificado. Llegamos a la traición, pero primero debemos ver a Judas como el amigo y el apóstol
el devoto seguidor de Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Salmos, Salmos 41, para que vea y escuche las palabras proféticas del hijo de David, de David, que hablaría sobre el hijo de David. Salmo 41, versículos 9. Y aquí va a encontrar una descripción en la cual usted y yo debemos de ver a Judas primero, como el amigo, el apóstol y el devoto seguidor de Jesucristo. Salmos 41, le dije, está ahí en el Antiguo Testamento, versículos 9. Salmos capítulo 41, versículos 9. Dice así la palabra de Dios. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía, ¿qué? Plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Estas palabras proféticas de David, hablando sobre el hijo de David, tomarían una distinta carátula en el aposento alto. Mi mejor amigo íntimo, escribió el rey David, siglos antes del presagio de la traición posterior de un futuro hijo de David, Jesucristo. Entonces, la pregunta que nos hacemos y que se han hecho creyentes por más de 2000 años es: ¿por qué lo hizo Judas? ¿Por qué Judas traicionó? Esta es la pregunta que tenemos. Y mire, le confieso que no hay una escasez de teorías y conspiraciones, ¿verdad?, de los por qué. Si lee novelas, si ha visto películas, cineastas, ¿verdad?, o dramaturgos, ha visto que han tenido una licencia muy creativa para adivinar los motivos de Judas. La Escritura guarda silencio explícitamente, pero nos da algunas pistas y destellos por qué. Y eso es lo que quiero moverlo. Después de tener la historia, el trasfondo de Judas, quiero que ahora nos enfoquemos hacia la traición de este discípulo, de Judas Iscariote. La verdad es que no sabemos completamente qué motivó a Judas el volverse en contra de Jesús. Y aunque la narración de la traición sucedió en una breve secuencia de tiempo, el corazón de Judas se volvió hacia la traición mucho antes de esto. Y eso sucede en nuestras vidas. Créeme, usted y yo no traicionamos a alguien de la noche a la mañana. Un marido no le es infiel a su esposa de la noche a la mañana. Hay pasitos que se dan. Alguien quien le es infiel a su jefe de trabajo no le es infiel al meter la mano en el tesoro o el dinero del negocio de la noche a la mañana. Va poquito a poquito. Primero $1 por aquí, otros $5 por acá, no se dio cuenta, unos 10, 20, y cuando menos lo esperan, después de un tiempo, ¡pam! $50,000, ¡pum! Un marido, ¿verdad?, empieza a mensajear con otra mujer que no es su esposa. Inocente, un comentario aquí en Facebook, qué bonita. Después empiezan a mensajear un inbox, ¿verdad? Después Snapchat, ¿verdad? O ahí una videollamada. Después, ¡pum! Mira, la traición no es algo que sucede de la noche a la mañana. Hay pasitos. Y lo mismo sucedió en el corazón de Judas. Y es aquí donde, si ponemos atención como estudiantes de la palabra de Dios, podremos ver estas pistas que los evangelistas nos dan sobre el corazón de Judas. Me encanta lo que el pastor Swindoll habla con respecto a la traición de Judas. Nos dice y nos recuerda que de repente alguien no se vuelve un villano o un corrupto. Y dice lo siguiente: es un proceso, toma tiempo, un paso lleva a otro, que a su vez lleva a la persona a un paso más bajo, que a su vez lleva a la persona a una condición o situación más profunda que como comenzó, y lo lleva al acto mismo que cae en la infamia de la traición. Los escritores de los evangelios nuevamente no nos dan mucha información sobre Judas, pero podemos imaginarnos por qué no condimentaron sus narrativas. Siempre que hablan de él, nos hablan bien poquito y siempre nos dejan que ver: este es el traicionero,
Este es el que cometió tal acto infame. Con chismes, ¿verdad?, de la vida del traidor, lo dejan a un lado, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo que no lo considera apropiado incluir su biografía extensa en el canon de las Escrituras. Y los evangelistas, por lo tanto, escribieron con mínima moderación sobre su antiguo amigo. ¿Y cómo sabe esto, pastor? Bueno, pues si lee los 4 evangelios no va a encontrar historias sobre Judas. Va a encontrar historias sobre todos los demás apóstoles. Pero de casi nada. No hay citas de lo que él dijo, de sus interacciones con Jesús o con otros discípulos, aparte de la traición. Pero sí se le menciona en los llamados por Jesús, aunque siempre es el último. Si pone atención, siempre es el último y siempre se le da esa declaración, el traicionero. Cada mención incluye esa nota editorial. Sí, este es Judas, el Iscariote, el traicionero. Y mire, al leer los evangelios casi puede uno sentir la emoción de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, el dolor a que alguien tan confiado, alguien tan cercano, a luchar por escribir sobre su antiguo amigo que hizo lo que aparentemente era imperdonable. No sabemos dónde conoció Judas a Jesús por primera vez. No sabemos exactamente cuándo dejó todo y decidió seguir a Jesús. Pero a partir de la poca información que tenemos, podemos encontrar algunas pistas sobre su traición. Primero, la mayoría de los eruditos bíblicos creen que este título Iscariote no es un apellido, sino un nombre para describir su región. Por ejemplo, si usted es de Monterrey, como lo soy yo, dirían, él es un regiomontano, porque es de esa región. Iscariote es lo mismo. Iscariote es lo mismo, no es un apellido, sino se refiere a un lugar donde probablemente creció Judas, un pueblo llamado Kerioth, a unas 15 millas de Hebrón, en el sur de Judea, al sur de Jerusalén. Y esto lo distingue a los otros discípulos. Y usted dice, bueno, pastor, ¿qué de importancia o qué relevancia es esto? Bueno, aquellos que venían de la región del norte de Israel, en la región de Galilea, que por cierto la mayoría de los apóstoles eran de esa región. Allí era Pedro, allí era su hermano, de ahí era también Santiago, y de ahí también era Juan. La mayoría venían del norte, pero interesantemente a Judas, que venía del sur. La gente del sur era diferente a la gente del norte. La gente del norte en la región de Galilea eran más amables o recibían con más sujeción a los romanos. Pero la gente del sur de Judea eran bravos. Ellos eran conocidos por aquellos en esos tiempos de traer insurrección, de dar batalla y luchas y ataques contra los romanos. Entonces eso nos da una pista, ¿verdad?, de este Judas, que venía de esta región en la cual la gente confiaba menos en el gobierno romano y apoyaba más la revolución y la resistencia. Ahora, una pregunta que yo me hago, que le animo a que usted también se haga, es: ¿acaso Judas se sintió atraído por primera vez a Jesús porque pensó, este nuevo Mesías, que por cierto había habido muchos Mesías o declarados Mesías antes de Jesucristo? ¿Acaso entonces Judas se sintió atraído por primera vez por Jesús porque pensó, este nuevo Mesías conducirá una resistencia a Roma, se levantará en contra de este romano y por fin nos liberará de este yugo opresor? Quizás estaba asombrado por los milagros, porque esos milagros daban validez que este hombre realmente era algo especial, que este hombre, Jesucristo, se convertiría en un catalizador para un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial.
predicó el reino de Dios porque lo vio, como la mayoría de los discípulos, pero quizás lo vio como el vehículo para la victoria política contemporánea y el alivio personal de su propia deseo de justicia o liberación. Vemos el versículo 5 que acabamos de leer en Juan 12, que cuando este suceso sucede, que esta mujer, Marta, derrama este aceite, este perfume costoso, y le duele a Judas Iscariote y hace unas palabras: Señor, mejor hubiéramos gastado el dinero en esta manera que haberla malgastado de esto. Juan nos dice, ¿verdad?, que no es que a Judas le importaran los pobres, porque le dice: Señor, hubiera sido más beneficio dárselo a los pobres. Y no es que realmente le importaran los pobres. Juan nos da una vista que él era un ladrón. A menudo robaba una parte para él. Sabemos por el evangelio entonces de Juan que Judas amaba el dinero. No solamente era bueno con el dinero, pero amaba el dinero. Cuando María, como les mencionaba, de Betania, les dije Marta, unge los pies de Jesús con este perfume caro, Judas le apareció un escandaloso desperdicio de recursos. Pero Juan nos dice, ¿verdad?, que Judas se preocupó más por el balance de los libros, de los gastos. Juan escribe que Judas usó la tapadera de la excusa de los pobres como una forma de ocultar su verdadera intención. Y Judas lamentablemente no fue la última persona religiosa para utilizar el activismo por los demás. Entonces, ¿acaso fue solo el dinero que motivó a Judas? Siempre es algo más. No olvidemos que los otros evangelios registran a todos los discípulos compartiendo su sentimiento. Ellos también sentían, ¿verdad?, esto es muy costoso. Esto también nos dice el nivel de influencia que tuvo este discípulo confiado en los demás. 11. Recuerde, era lo suficientemente confiado para cuidar el dinero, para cuidar los libros, para sostener la bolsa del dinero. Entonces, la queja de Judas tenía sentido fiscal. Tenía sentido. Un movimiento necesita dinero para durar, para crecer, y gastarlo en exhibiciones extravagantes parecería una tontería, un mal gasto de recursos. Pero seguimos adelante en la historia. Tiene que recordar cuánto Judas había renunciado para seguir a Jesucristo. Quizás estaba encargado del tesoro del templo. No sabemos. Sabemos que tenía conexiones con gobernantes del templo en Jerusalén, porque fue a quien lo vendió y fueron ellos quienes les dieron las 40 piezas de plata. Pero lo que sí sabemos es, como los demás discípulos habían dejado todas las ambiciones profesionales para apostar y seguir a Jesús. Este Mesías, obrador de milagros, era, pensaba él, el verdadero negocio. Entonces, tal vez las motivaciones de Judas estaban mezcladas. Dinero, poder, liberación política de los romanos. Quizás los dos exileres mortales, el poder y el dinero, corrompen. Se combinan como el cóctel especial para el mal corazón del hombre, para torcerlos. Es interesante para mí que Mateo y Marcos yuxtaponen esta escena, la comparan en contra en la escena en Betania, con la reunión de Judas con los principales sacerdotes y escribas, ofreciendo sus servicios a los enemigos de Jesús. Vaya conmigo ahora a Marcos para que vea otra perspectiva de este mismo suceso en Betania, en el cual Jesús
es ungido por este perfume. Pero escuche las palabras, la perspectiva de Marcos sobre este mismo suceso. Marcos capítulo 14, versículos 1 al 2 y luego versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Sáltese conmigo ahora al versículo 10. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a ¿qué? Un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Creo que esta fue la gota que colmó el vaso para Judas, que finalmente quebró el tomar esta decisión. Y dice, pastor, ¿cómo? Este ungimiento que sucede aquí en el capítulo 14 de Marcos fue la gota que derramó el vaso para Judas. Este revolucionario nacionalista de corazón veía a Jesús como un recipiente para sus propios propósitos y deseos políticos, sociales y personales. Parece que el deseo de Judas era comprar temprano en el movimiento de Jesucristo, quizás para ser el tesorero del reino mundial de Jesús. Pero la bolsa seguía volviéndose más ligera. El tesoro de Jesús seguía volviéndose más ligero. Y Jesús estaba haciendo todos los movimientos equivocados para alguien que se suponía que debía construir un movimiento para derrocar a los romanos. Vemos esto más vívidamente en Juan 6, cuando Jesús alimenta milagrosamente a miles de personas. Su popularidad está creciendo, la gente está acercándose, está adquiriendo seguidores. Y sin embargo vemos a Jesús hacer lo contrario. Él les dice en Juan 6, si no comen de mi carne, si no beben de mi copa, no pueden recibir el reino de Dios. Y se escandalizan, se van. En lugar de abrazar a las multitudes y tomar la ola hacia el poder terrenal, específicamente en Juan 6, la gente lo ve, lo quiere tomar y declarar a su Mesías. Porque la gente dice al ver la señal milagrosa en Juan 6, hey, esta es la señal. Miren, vaya conmigo para que no le cuenten. Juan capítulo 6 y se dé cuenta de la atmósfera creciente de esta intriga que llevará a Judas a traicionar al maestro. Juan 6, versículos 14 al 15. Es importante que sepamos esto, especialmente al celebrar esta Semana Santa y al llegar al viernes en el cual Jesucristo sería traicionado. Juan capítulo 6, versículo 14 al 15 dice lo siguiente: la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda que Él es el profeta que esperamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, ¿qué pasó? Se escabulló hacia las colinas él solo. Se fue. Mire, si usted es un activista político de un lugar en que se agita y se añade gente, se añaden recursos para favorecer este movimiento revolucionario, el irse, el escabullirse, el esconderse, esto debe ser algo desconcertante, desilusionante. Toda la sangre, el sudor y las lágrimas que habían derramado por estos 3 años, y Jesús ahora parece que lo tira. Pero la cosa empeora, porque más adelante en Juan 6, un día después de que Jesús caminó sobre el agua y demostró a sus discípulos su poder sobre la creación, nuevamente las multitudes se acercan a Él y le piden otro milagro, otra señal del cielo. Jesús se niega
y les dice, les ofrece una enseñanza dura, ahí en el versículo 60. Y aún más seguidores abandonaron a Jesús. En otras palabras, Jesús estaba reduciendo la multitud, no agregando. Estaba haciendo lo contrario de lo que necesitabas hacer para ser el próximo rey, para ser el próximo gobernante de Israel. Y en ese momento Jesús les pregunta a sus discípulos también, ¿ustedes no quieren irse también? Que lo que les decía hace unos momentos provocó la respuesta de Pedro, Señor, ahí en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Pero note el silencio de Judas. Note incluso el silencio de los otros 10 apóstoles. La respuesta de Jesús nos dice algo, quizás sobre lo que está pasando dentro del corazón de Judas. ¿Por qué digo esto? Observe conmigo el versículo 70, ahí mismo en el capítulo 6. Después de que Simón Pedro responde, ¿a quién iremos? Mire lo que Jesús le responde. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Esta es la primera vez que Jesús predice su traición. Anótalo ahí en su Biblia. Esta es la primera vez que esto sucede. Él conocía la semilla que fue implantada en el corazón de Judas. Jesús estaba rechazando el reino que Judas quería para él. Así que si Judas traicionó a Jesús, porque Judas era codicioso, despojándose de la parte superior, la carátula, la máscara, descartándose de la generosidad radical de la mujer que lava los pies de Jesús, vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. Pero era mucho más oscuro y profundo que la mera falta de dinero. Verá, 30 piezas de plata no cambiaría la vida de Judas. 30 piezas de plata eran 4 meses aproximadamente de paga. Era el costo de un buey asignado por el Antiguo Testamento cuando tenía un accidente y tenía que ser pagado. Judas estaba enfurecido por la disolución, por la pérdida del salario de un año en devoción a Jesús. Y lo vendió por mucho menos. El sistema de valores, verá, de Judas estaba patas arriba. Y la traición estaba disponible a un precio más barato que el precio del amor, del compromiso. Este predicador del evangelio se convirtió en enemigo de la cruz porque vio a Jesús más como un recipiente para sus propias ambiciones que como un salvador para su alma. ¿Y qué de nuestras vidas? ¿Podemos nosotros ver a Jesús de la misma manera como un recipiente para nuestro propio beneficio personal? Mire, la realidad es que no somos muy diferentes a Judas, como queremos pensarlo. Utilizamos a Jesús siempre y cuando Jesús se alinea a nuestros planes de Ignacio, siempre y cuando me convenga. Judas buscaba la revolución política, estaba tras el poder. Y el perfume derramado no miró ninguna ventaja en ello, ningún margen de beneficio. Y esto fue la gota que derramó el vaso para Judas. Al negar a los que querían hacerlo a Jesús rey, vio una mentalidad tonta y débil. En los discípulos vio marcas fáciles cuyo dinero podía tomar sin que ellos lo supieran. Todo esto se trataba de ganar o perder. Vio el mundo en términos blanco y negro, los que saben jugar y los que no. Pero Jesús
dijo, el último será primero. Esto iba contrario al sistema de valores y la cosmovisión de Judas. Y al final Jesús ya no era un revolucionario útil, sino una carga para la revolución que él quería que sucediera. Jesús para Judas era el Mesías equivocado. Entonces, ¿qué hizo Judas? Hizo lo efectivo. Cortó sus pérdidas y siguió adelante. Es difícil de creer que el que vio a Jesús de cerca, que predicó la salvación y cuyas manos trajeron sanidad, pudieran volverse en contra de aquel que lo llamó. ¿No cree usted? Pero esto fue lo que sucedió. Mirando hacia atrás, puede que no sea tan sorprendente para nosotros porque sabemos cómo la historia termina, pero si usted estuviera viviendo la historia en ese momento, le sorprendería aquella noche del aposento alto. Notará otra cosa importante. Las palabras que Judas utiliza para describir a Jesús. Interesantemente notará que en los evangelios Judas nunca llama a Jesús Kurios, Señor. Siempre lo llama Rabbi, Rabbi, Maestro, Maestro. En Mateo, cuando le pregunta a Jesús específicamente de su traición, ¿seré yo? Note cómo responde en el versículo 25 de Mateo 26. Seguramente yo no, Rabbi, Rabí. En el jardín del arresto de Getsemaní de Jesús, todos los evangelios lo hacen digerirse a Jesús como maestro, Rabbi. Nunca Señor. Contraste con Tomás. ¿Sí pasó? Bueno, quizás eso es algo notario por los apóstoles. Bueno, Tomás, el dudador, el inseguro, Juan 20:28 nos dice, cuando él toca y ve al Cristo resucitado, exclama, Señor mío, Kurios, en Theos, Dios mío. Y interesante, los otros discípulos sí dicen, Señor. Ahora, Judas no. Interesantemente, el padre de la iglesia, Jerónimo, dice que lo siguiente al respecto en comentario. El que era el traidor no lo llamaba Señor, sino Maestro, como para tener una excusa al rechazar al Señor por haber traicionado a lo sumo a un maestro. En otras palabras, en su mente bajó a Jesús no como Señor, sino como un solo maestro para hacerle más fácil a él la traición. Qué triste lo que sucede. Qué triste acusación que Jesús hace en el aposento alto cuando dice, alguien de ustedes me traicionará. Y Judas dice, seguramente yo no sé, maestro. Seguramente yo no. Pero verá, esta me temo es la situación de muchos que celebran la Pascua este año y todos los años. Estamos familiarizados con el idioma, nos vestimos en la ocasión, celebramos con ramas, celebramos con júbilo, domingo de resurrección. Incluso podemos llorar por la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero nunca llamar a Jesús Señor. Cuidado, cuidado. Jesús, como saben, todavía es bastante popular hoy en día. Yo conozco de muy pocas personas que si usted le pregunta, ¿tú crees en Jesús? Muy pocas le dirán no, muy pocas. La mayoría diría, sí, sí creo en Él. ¿Pero qué de Él crees? Buen maestro. Pero no, Señor. Verá, es que Jesús exige que carguemos con una cruz que promete sufrimiento, que no se contenta con ser uno de muchas opciones, sino que exige una adoración exclusiva.
La verdad es que aunque detestamos fácilmente a Judas Iscariote en la Pascua por traidor, nos parecemos mucho más al traidor de lo que nos gustaría admitir. Nos sentimos tentados con demasiada facilidad a ver a Jesús como un recipiente para nuestras propias aspiraciones, que como el Señor de nuestras vidas y el único digno de adoración y alabanza. Y si fuéramos honestos y admitiéramos, vendemos a Jesús por mucho menos de 30 piezas de plata incluso. Pero la historia no termina ahí. De la traición hay una invitación a la redención. Y Jesús, lleno de amor, hace esto. No pierdas esto para terminar. La invitación a Judas Iscariote. Porque la historia de Judas no se trata realmente de Judas, sino de Jesús. Estoy cautivado por la escena del aposento alto en la noche del arresto de Jesús. Jesús sabía que sería traicionado por aquel que lo amaba. Sin embargo, demuestra un amor fuera de este mundo. Demuestra este amor por lavar los pies, incluso de aquel que lo iba a traicionar. Quizás entenderíamos más completamente las implicaciones de esto si contempláramos más interacciones de Jesús con su traidor. Después de que esto sucede, la escena comienza en el laboratorio lavando los pies de los discípulos por Jesús antes de la cena pascual. Y muchos especulan que se trataba de una comida privada, porque los sirvientes habituales o los asistentes ayudaban en el lavamiento de pies. Pero nadie se acercó a lavar los pies de nadie en esa instancia. ¿Qué hace Jesús? Toma una toalla y comienza a lavar los pies de los 12. Esto es en el contexto que los discípulos están hablando quién va a ser el mayor en el reino celestial. Y Jesús pensaron que les mostraría quién iba a ser el más grande en el reino. Y típicamente leemos esta parte de la historia y nos enfocamos en la interacción con Pedro. No, eso es típicamente lo que yo hago. La mayoría de los cristianos hacen eso. Pero olvidamos que Judas estaba esperando en la fila para que se le lavaran los pies también. Jesús no pasó por alto a su traidor con disgusto. Al contrario, se le acercó a lavarle los pies sucios. Sacó la toalla, remojó sus pies, los secó. Y justo después de ese suceso, nos dice la escritura que era ya la noche. Y en un amor insondable de otro mundo, vemos que Jesús lo amó hasta el momento de su arresto. Lo vuelve a confrontar como si Jesús le insistiera la invitación para ser redimido. Aún en este acto de amor de lavarle los pies. Y le dice, si pone atención en Lucas 22, aún en ese intercambio, después de lavarle los pies y al comer, Jesús sabía, le dice, he aquí la mano que me entregará está conmigo sobre la mesa. Invitándolo, una invitación a la redención. Decir, Judas, no tienes que tomar esta decisión. Te sientes desilusionado, te sientes traicionado, pero no tienes que tomar esta decisión. Te invito a ser restaurado, te invito a ser redimido. Jesús aquí se acerca a Judas con amistad, incluso mientras confirma su propia traición. Todos los discípulos le preguntaron, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? En una búsqueda autogenuina. Y Judas deliberadamente le dice, seguro yo no soy, Rabí, maestro. Tenemos que entender que Jesús no fue víctima de un complot nefasto, sino que Él dio su vida
voluntariamente. Judas era parte del plan de Satanás, pero también era el contraplan de Dios. Es difícil para nosotros comprender esto y cómo Jesús podría ser traicionado y sin embargo saber de antemano quién sería su traidor. Esta tensión, ¿verdad?, que vemos aquí en este acontecimiento de la Pascua, no se trata de todo color de rosa, pero vemos aquí el último llamado de amor a lavar los pies de Judas, compartir una comida íntima y las fuertes advertencias donde Jesús le dice por última vez: ve y haz lo que tienes que hacer. No se salte en esos tres sucesos la invitación a Judas Iscariote. Es la misma invitación que Jesús nos hace a nosotros. De donde quiera que estemos, que lo hemos traicionado en el pasado, lo estemos traicionando en el presente porque no estamos viviendo vidas que traigan gloria a Él. Es la misma invitación que nos hace a nosotros a la restauración, de quebrantado a ser restaurado. Este llamado de amor es fuerte. Para Judas pudo haber parecido una invitación final a aceptar la estrategia de Jesús, que el amor era suficiente. Una oferta que él rechazó. Esto fue la triste realidad. Judas rechazó la invitación de Jesús a ser restaurado. Judas lo rechazó. Y la Biblia registra que cuando dejó a Jesús por última vez, ¿sabe lo que sucedió? Satanás entró en Judas. Termino con esto. Olvidamos con demasiada frecuencia que el conflicto y cada lucha entre el bien y el mal es más que humanos involucrados, sino es parte de una batalla cósmica, una guerra entre Dios y Satanás. El centro del corazón del hombre, el corazón de Judas en esta instancia, era el campo de batalla. Y al rechazar a Jesús, Judas eligió a Satanás. Esta mañana, esta Pascua, lo reconozca o no, lo mismo está enfrente de usted. Una decisión. Mire, no hay neutralidad en la guerra por nuestras almas. No puedo decirlo más simple que esto. No hay neutralidad en la guerra por nuestras almas. ¿Seremos cautivos o discípulos de alguien? ¿De quién? Eso usted lo decide. Para Judas, su elección fue el maligno. Pero el Señor hace una invitación para usted y a mí de la misma manera. Si sigue leyendo la historia en el libro de los Hechos, vemos que el dolor, el remordimiento le cargó a Judas. Pero ¿sabe qué? Él no fue muy distinto a Pedro. Y al igual que Pedro, él negó a Jesús. Él fracasó. Pero Pedro tomó la invitación de Jesús de ser redimido, de ser restaurado, de dejar a un lado su camino y decir: ok, reconocer mi falta y voy a caminar en la dirección correcta. Judas no lo hizo así. Judas, lamentablemente, vemos que la religión le falló. Judas regresa al templo con aquellos líderes de los sacerdotes y líderes del templo, y le regresa su dinero. Y dice la Escritura: sé que he traicionado a sangre justa, sangre limpia, inocente. Y ahí estaba la invitación de Dios aún para él de ser restaurado. Pero él la rechazó. La rechazó, y vemos en el libro de Hechos que termina ahorcado en su dolor. Mientras del otro lado tenemos a un discípulo fracasado que es restaurado, que es redimido.
Mira, al comenzar esta Semana Santa, yo sé que usted ha traicionado al Señor. Lo sé porque yo también lo he traicionado. Y esa es una invitación para que usted examine su corazón al entrar esta Semana Santa. Quizás usted no está siendo el esposo que Dios le está llamando a ser como seguidor de Jesucristo. Quizás usted no está siendo la madre que tiene que hacer, que Dios le ha llamado a hacer, que se esfuerce. Cualquiera que sea, yo le invito a usted a que usted entonces pudiese responder. En este canto de respuesta, yo quiero que usted tome este tiempo especial. No lo pierda, no lo pierda. Para venir a los pies del Señor y deje que Él me lave a mí nuestros pies sucios. Y responda en fe en esta oración. Póngase de pie. No sea como Judas. Quizás tú estés aquí y tú has decidido rechazar a Jesús, seguir en contra del camino de Él. La invitación de amor también está para ti, para ser redimido, para ser restaurado por la fe en Jesús solamente. Le invito que ahí en su lugar usted confiese y cambie de dirección en su vida, donde quiera que esté, y se comprometa ante Dios de un discípulo traicionero a un discípulo redimido. Esa es la invitación que Dios le hace a usted y a mí, esta Pascua y cada Pascua. No la rechace, no la desperdicie. Le ruego, no la desperdicie, no la rechace. Señor Padre Celestial, gracias por el Cordero que fue inmolado por nosotros. Esta muestra de amor que Jesús no dejó de amar a Judas hasta el último momento. Señor, la traición no viene de la noche a la mañana, sino pasos pequeños hacia la dirección equivocada. Y en nuestras vidas, Señor, ayúdenos a estar conscientes de estos pasos hacia esa dirección y recapacitar y voltear por la fe hacia usted para ser restaurados. Ayúdenos, Señor. En esta Pascua celebramos aquel Cordero inocente que fue quebrantado por nosotros los pecadores para poder ser restaurados. Gracias por ese sacrificio enorme de Jesucristo en la cruz. Nos encomendamos en sus manos, Señor, ahora como su pueblo, reconociendo nuestra traición personal, eclesial. Y venimos y aceptamos la invitación que usted nos da de ser restaurados, de ser redimidos. En el nombre precioso de Jesucristo, a través del poder de su Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén.